Exactamente a las 9:42 de la mañana de una brillante mañana de junio, James Michie se encontraba afuera del gran auditorio, con el corazón latiendo como un trueno. Su hijo Ilaiche estaba a punto de graduarse, un momento con el que James había soñado durante años. De repente, dos severos guardias de seguridad le bloquearon el paso y le dijeron que debía irse. Confundido y aturdido, James se negó. En ese momento aparecieron 4 Navy SEALs, silenciosos y dominantes. Toda la habitación estaba en un silencio mortal. Lo que ocurrió después cambiaría todo para siempre. Escuche atentamente. Esta es una historia que no te puedes perder. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. A las 9:42 de la mañana, James Michie se encontraba frente a las puertas del auditorio de la ciudad. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos brillaban con orgullo y determinación. Hoy era el día en que su hijo Ilaiche se graduaría de la escuela secundaria. Para James esta no fue una graduación cualquiera. Fue la culminación de años de sacrificio, conversaciones nocturnas y sueños susurrados en momentos de tranquilidad. Había servido en la infantería de marina durante 12 años, enfrentándose a batallas que muchos no podían imaginar, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder en ese día especial. Cuando James dio un paso adelante, 2 guardias de seguridad que vestían elegantes uniformes negros y expresiones severas le bloquearon el paso. Sus ojos no mostraban calidez ni reconocimiento. Uno de ellos habló con voz firme. «Señor, necesita irse. Esta ceremonia es solo para invitados». James parpadeó, sintiendo un extraño escalofrío en el pecho. «Estoy aquí para la graduación de mi hijo», dijo, con voz firme pero firme. El guardia meneó la cabeza y repitió, «No se le permite quedarse». La confusión y la incredulidad chocaron dentro de James. No era ajeno a las reglas, pero esto le parecía mal. Este era el momento de su hijo. La multitud detrás de él comenzaba a acomodarse en sus asientos. Familias, amigos y compañeros de clase se reunieron para celebrar el éxito de la clase que se gradúa. Pero allí estaba James, un padre orgulloso, a quien le dijeron que se fuera. Respiró profundamente y mantuvo la barbilla en alto. «No me iré. Mi hijo se está graduando y yo soy su padre». Los guardias intercambiaron miradas, la incertidumbre brilló en sus ojos por un breve momento, pero su postura no vaciló. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. En ese preciso momento aparecieron 4 hombres con uniformes de los Navy SEAL. Su presencia era imponente, silenciosa, pero imposible de ignorar. La habitación parecía contener la respiración. Cada foca se movía con tranquila confianza, con la mirada fija en los guardias de seguridad y en James. La multitud, sintiendo que algo extraordinario estaba ocurriendo, detuvo su charla. Se bajaron los teléfonos. La atmósfera cambió instantáneamente de una ceremonia rutinaria a algo cargado de poderosa energía y suspenso. Uno de los SEAL dio un paso adelante y habló con una autoridad tranquila que exigía respeto. «Este hombre es un veterano de la Marina y un padre orgulloso. Le permitirás asistir a la graduación de su hijo». Los guardias parecieron sorprendidos, sus rostros se tensaron mientras sopesaban sus opciones. Las focas no esperaron una respuesta. Formaron un círculo protector alrededor de James. Su presencia un mensaje claro. Nadie iba a echarlo hoy. James sintió una mezcla de alivio e incredulidad invadirlo. Miró a su hijo, que ya estaba sentado, ajeno a la batalla silenciosa que se desarrollaba justo afuera de las puertas del auditorio. Su corazón se llenó de orgullo, no solo por el logro de Ilaiche, sino también por la fuerza que se necesitó para mantenerse firme. La historia de un padre que lucha por el lugar que le corresponde en el momento más importante de su hijo estaba a punto de repercutir mucho más allá de esta sala. Cuando se reanudó la ceremonia, comenzaron a circular susurros entre la multitud.
La gente empezó a darse cuenta de que esto era más que una simple graduación. Fue un poderoso recordatorio del honor, el respeto y la familia. La intervención de los Navy SEAL no fue solo de protección. Fue una declaración. Esta historia inspiraría a muchos que se sentían silenciados o ignorados. El coraje de James se convirtió en un símbolo de resiliencia. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió después cambió vidas, rompió barreras y obligó a una comunidad a enfrentar sus propios prejuicios. La ceremonia de graduación se convirtió en un momento de ajuste de cuentas, y el mundo se enteraría de ello. Quédate conmigo porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la lucha de un hombre. Se trata de la justicia, la unidad y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo. El verdadero poder de este día aún está por venir. Las puertas del auditorio se abrieron lentamente, atrayendo todas las miradas en la sala. James Michey entró, flanqueado silenciosamente por los 4 Navy SEALs. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero el rostro de James estaba tranquilo, lleno de una fuerza silenciosa que provenía de años de resistencia. Su corazón todavía latía ferozmente en su pecho, pero esta vez fue impulsada por una oleada de determinación. Cada paso que daba hacia su asiento era una pequeña victoria contra las dudas y los obstáculos que se habían colocado en su camino. Las familias giraron la cabeza. Los susurros revoloteaban entre las filas de sillas. Algunos parecían sorprendidos, otros curiosos y unos cuantos asintieron con respeto. Nadie esperaba que el veterano de la Marina regresara después de ser detenido unos momentos antes. Pero allí estaba, un símbolo innegable de perseverancia y dignidad. Elías, sentado cerca del frente, notó la entrada de su padre y sus ojos se abrieron. Su madre le agarró el brazo con fuerza y el intercambio silencioso estuvo lleno de orgullo y alivio. Cuando James tomó asiento al lado de Ilaiche, un silencio cayó sobre la multitud. El director, un hombre alto llamado Robert Sinclair, subió al podio. Su habitual sonrisa confiada vaciló cuando vio a James rodeado de las focas. Por un momento, pareció inseguro de qué hacer a continuación. La ceremonia, que estaba prevista que transcurriera sin contratiempos, de repente cargó con el peso de algo mucho más profundo. La sala ya no estaba solo celebrando la graduación. Fue testigo de una postura sutil pero poderosa contra la injusticia. El director Sinclair se aclaró la garganta, su voz firme pero más suave de lo habitual. Hoy, honramos los logros de cada graduado y los sacrificios que han hecho sus familias. Sus ojos se encontraron con los de James y hubo un reconocimiento tácito entre ellos. Las palabras del director resonaron en el auditorio, transmitiendo el mensaje tácito de que ninguna familia debe ser excluida jamás, sin importar las circunstancias. Tras bastidores, los murmullos entre el personal y la seguridad reflejaban una mezcla de sorpresa y reconsideración. La decisión de bloquear a James se tomó apresuradamente sin pensar en el impacto más profundo. Ahora, la presencia de los sellos, junto con la tranquila dignidad de James, obligaron a un momento de reflexión. Fue un recordatorio de que a veces el coraje no es ruidoso sino firme, y que el respeto debe ganarse a través de la comprensión y la empatía. Mientras continuaba la ceremonia, se llamó el nombre de Elías. Se levantó y caminó confiadamente hacia recibir su diploma. Los aplausos fueron atronadores, pero los ojos de James contenían una emoción más profunda. Este no fue solo un logro de su hijo. Fue un triunfo sobre la adversidad, un testimonio del poder de defender lo correcto. La sonrisa de Elías al estrechar la mano del director era radiante, llena del conocimiento de que la lucha de su padre era parte de esta victoria. Después de la ceremonia, muchos graduados y sus familias se acercaron a James y los SEALs. Se compartieron historias, se estrecharon manos y comenzó a formarse un nuevo sentido de comunidad. Lo que había comenzado como una confrontación había florecido en un momento de unidad. La gente reconoció la fuerza que necesitó James para insistir en su lugar, y admiraron a las focas por su apoyo silencioso. Sin embargo, a pesar de la calidez del momento,
James sabía que esto era solo el comienzo. El incidente dejó al descubierto viejas heridas y tensiones no mencionadas. La comunidad tuvo que enfrentar verdades incómodas sobre la inclusión, el respeto y la justicia. La historia de James se estaba volviendo algo más que personal. Fue un catalizador para el cambio. Manténgase cerca porque la siguiente parte revela cómo este momento desencadenó una ola de transformación, no solo para James y Laiche, sino para todo el pueblo. El impacto tuvo repercusiones mucho más allá de un simple día de graduación. El verdadero poder de la resiliencia, la unidad y el coraje apenas estaba comenzando a revelarse. No te pierdas lo que pasa a continuación. A la mañana siguiente, una fotografía comenzó a circular en línea. Mostraba a James Michey, estoico con su uniforme azul marino, sentado junto a su hijo, y Laiche, en la ceremonia de graduación, con 4 Navy SEALs de pie detrás de ellos como un muro impenetrable. Alguien del público había captado el momento exacto en que James miró hacia el escenario, con los ojos llenos de orgullo silencioso. En cuestión de horas, la imagen se había difundido por las redes sociales. No se necesitaban hashtags. El poder del momento habló por sí solo. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué la seguridad intentó detenerlo? ¿Por qué habían intervenido las focas? Las estaciones de noticias locales recogieron la historia, luego las regionales y luego las nacionales. Se solicitaron entrevistas, pero James rechazó la mayoría de ellas. Él no estaba buscando ser el centro de atención. Todo lo que quería era ver a su hijo graduarse. Aún así, algo en la imagen, la fuerza en la postura de James, el respeto mostrado por los sellos, la alegría en los ojos de Laiche, cautivó corazones en todo el país. Dentro de la ciudad, la junta escolar se apresuró a contener la creciente atención. Se publicaron declaraciones. Se redactaron disculpas. Pero no fue suficiente. La verdad salió a la luz. A un infante de marina condecorado casi se le prohibió asistir a la ceremonia de su propio hijo. Para muchos, no fue un error aislado. Fue un reflejo de algo más profundo. Comenzaron a producirse conversaciones tranquilas en los hogares, en los pasillos de las escuelas y en las reuniones del consejo municipal. Las personas que nunca habían cuestionado el sistema antes comenzaron a verlo de manera diferente. Mientras tanto, Elías se encontró caminando en medio de un torbellino. Sus compañeros de clase, profesores e incluso desconocidos lo trataban de manera diferente. No porque fuera famoso, sino porque habían visto la fuerza de su padre. La historia se había convertido en un faro, un recordatorio de cómo la dignidad, el servicio y el amor aún podían despertar al mundo. El director Sinclair invitó a James a hablar en una asamblea especial. Al principio, James dudó. Había pasado años en silencio, librando batallas internas, sacrificándose sin reconocimiento. Pero ahora, el mundo estaba escuchando. Aceptó no defenderse, sino compartir algo más profundo, algo que cada estudiante, cada padre, cada profesor necesitaba escuchar. El gimnasio estaba lleno. Los estudiantes se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo. Los profesores se alineaban en las paredes y la prensa local llenaba la última fila. James subió al podio, su voz firme, no ensayada, sino real. No vine aquí a acusar a nadie, comenzó. Vine a recordaros que el respeto no es un favor. Es un derecho. El servicio no siempre lleva uniforme. Y a veces lo más fuerte que puedes hacer es simplemente mantenerte firme, incluso cuando es más fácil alejarse. La habitación estaba en silencio. Ningún teléfono hizo clic. No se escuchó ninguna charla secundaria. Cada alma en ese gimnasio estaba absorta en sus palabras. Habló sobre criar a un hijo mientras estaba desplegado, sobre perderse cumpleaños, obras de teatro escolares y cenas tranquilas. Sobre el miedo a no llegar a casa, sobre ver a su hijo convertirse en un hombre sin estar siempre presente y sobre por qué esta graduación había significado todo para él. Cuando James terminó,
El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que toda la sala se pusiera de pie en una ovación lenta y creciente. Los estudiantes se secaron las lágrimas. Los profesores asintieron solemnemente. Algo había cambiado. James había hecho más que hablar. Había despertado algo que había estado latente durante mucho tiempo. Esa noche, Elías le hizo a su padre una pregunta que nunca se había atrevido a hacerle antes. ¿Alguna vez sentiste que el mundo nunca te entendería? James hizo una pausa y luego respondió: solía pensar eso, pero a veces basta un instante para abrir 1000 ojos. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esta historia no había terminado, porque al día siguiente apareció alguien inesperado. Alguien cuyas acciones conmocionarían a todo el pueblo. La onda expansiva que James había iniciado estaba a punto de convertirse en una ola. Quédense conmigo. Lo que suceda después lo cambiará todo. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó con una carta pegada fuera de la escuela, escrita a mano en cursiva gruesa y pulcra, pegada con cuidado a la puerta principal del edificio. La carta estaba firmada nada menos que por el comandante Derek Wallace, el Navy SEAL de mayor rango de la región. Era breve, pero cada palabra impactaba con fuerza. Si un hombre que defiende a este país no puede sentarse en paz y con orgullo en la graduación de su hijo, entonces no es él quien necesita salir de la sala, es la sala la que necesita cambiar. Una foto de la carta se difundió rápidamente en Internet, desatando una ola de apoyo inesperada. Esa misma tarde, el propio comandante entró en la oficina del superintendente. Sin previo aviso. No llevaba medallas ni presentación formal. Su sola presencia silenció la sala. El superintendente, conmocionado pero respetuoso, se levantó de inmediato. Derek Wallace colocó una carpeta manila sobre el escritorio llena de declaraciones de varios SEAL que habían servido junto a James Michey. Sus palabras pintaban la imagen de un hombre que había salvado vidas, apaciguado situaciones imposibles y nunca se había retractado de su deber. La carpeta también contenía recomendaciones de organizaciones de veteranos que instaron al distrito a reevaluar su trato a las familias militares. Derek solo habló una vez antes de irse. Si esta escuela no puede honrar a un hombre como James Michey, entonces quizás no merezca llamarse escuela en absoluto. Al final de la semana, la Junta Escolar convocó una asamblea pública de emergencia. Fue la reunión más concurrida en la historia local. El gimnasio estaba a rebosar. La gente se quedó en los pasillos, escuchaba por las ventanas, subía a las gradas. No solo estaban allí para presenciar, estaban allí para hablar. Los padres que antes habían guardado silencio compartieron historias de sentirse ignorados. Los veteranos de guerras pasadas permanecieron de pie con voces temblorosas y corazones llenos. Y en el centro de todo, James y Laiche estaban sentados, en silencio, observando, escuchando. Cuando la junta finalmente se dirigió a la multitud, sus palabras habían cambiado. Atrás quedó el lenguaje corporativo de políticas y procedimientos. En su lugar llegó algo crudo, honesto. La junta se disculpó oficialmente no solo con James, sino con todas las familias que alguna vez se sintieron ignoradas. Anunciaron la creación de una nueva beca en nombre de Ilaiche, dedicada a los hijos de militares activos y retirados. La multitud estalló en aplausos, no solo por la beca, sino por lo que representaba: un comienzo, un cambio. En las semanas siguientes, los equipos de prensa intentaron profundizar en la historia, pero James rechazó cada nueva entrevista. Esto nunca se trató de mí, le dijo a un reportero afuera de un supermercado. Se trataba de asegurar que ningún otro padre se quedara sentado en un estacionamiento preguntándose si podía estar orgulloso. Ilaiche regresó a la universidad no como una celebridad viral, sino como un joven que se estaba convirtiendo en algo más grande que él mismo. Se unió al liderazgo estudiantil, comenzó a ser voluntario en grupos deportivos militares y usó todas las plataformas que se le ofrecieron para hablar de unidad y respeto. Un día, después de una pequeña asamblea, un joven estudiante se le acercó tímidamente y le dijo: «Mi papá nunca vino a mi graduación».
Pero cuando vi tu historia, le escribí. Él viene a mi próxima ceremonia. James vio crecer a su hijo, no solo más alto, no solo más viejo, sino más fuerte de espíritu. El mundo lo había visto como el marine al que le dijeron que se fuera. Pero en realidad, nunca se había ido. Se había quedado. Y al hacerlo, había construido algo mucho más duradero que cualquier momento viral. Había impulsado el cambio. Y así, el hombre que una vez estuvo solo a las puertas de una ceremonia se convirtió en la razón por la que esas puertas se abrieron de par en par para siempre. Para cada padre, cada veterano, cada alma a la que una vez le dijeron que no pertenecía. Porque a veces solo se necesita que una persona se quede quieta para que el mundo entero finalmente se mueva. Esta historia nunca se trató solo de la graduación. Se trató del respeto, del legado y de cómo la valentía de un padre se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó.